Cuando nosotros hablamos de producir, la universidad, que se arroga, y está bien, la misión de producir conocimiento, también tiene sus falencias. Yo les voy a mostrar un cuadro donde figuran las publicaciones científicas. Este es el promedio anual entre el 91 y el 95, el promedio por año de publicaciones producidas, hablando de producción, por distintos países. Argentina 2.200, Brasil 4.200 y pico, México 2.100, España 12.800, Estados Unidos 248.675. Y nosotros tenemos una exigencia clara de, por ejemplo, a quienes están ocupando cargos puestos en investigación, además, tenemos una exigencia de que produzcan. En Estados Unidos, si usted no produce un paper o algo parecido por año, yo creo que le retiran, ¿no es cierto?, le retiran el sueldo. Y estamos hablando de publicaciones de investigación científica en revistas con referato, revistas internacionales, no estamos hablando de cualquier papel. Bueno, sigue la lista, ¿no? Japón 51.000, Alemania 46.000, casi Francia 39.000, nosotros 2.200. Esto es parte del desmantelamiento, ¿no? Que comenzó en la época de Onganía, el desmantelamiento, todos sabemos. Bueno, vamos a hablar un poco de la educación primaria. Y secundaria, no, ¿por qué no? La oligarquía de los años 1880, de fines del siglo XIX, realmente ocupó el lugar que le correspondió en la historia con creces, ¿no es cierto? Porque le tocaba fundar una nación. Podemos discutir cómo estaba estratificada esa nación. Lo cierto es que la misión que ellos sintieron que tenían la llevaron a cabo. Es decir, generaron un proyecto, tenían un proyecto y lo llevaron a cabo. Después de las luchas que todos recordamos y conocemos, después de la Constitución del 53, aparece por 1875 la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. En el 1864, el Colegio Nacional de Buenos Aires aparece también, y una cantidad de colegios nacionales provinciales. Particularmente fue muy importante la Escuela Normal de Paraná, que dio lugar a la formación docente, ¿no es cierto? Inauguró toda la formación docente. Y en 1864 la Ley 1420, de educación común, gratuita, obligatoria. Pero no es solo eso lo que hizo esa generación, ¿no es cierto? Nacionalización de la aduana, la Suprema Corte, juzgados federales, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal, el Registro Civil. Era el modelo de una nación occidental, y lo construyeron. La educación común, gratuita, obligatoria, integraba a un país estratificado, con oleadas de inmigrantes que tenían otras lenguas, que tenían otros símbolos, que tenían otras costumbres. Entonces, el servicio militar creo que empezó por ahí también un poco de fuera. Es decir, todas los símbolos patrios, los rituales en las escuelas, todo eso en realidad es lo que forjó una identidad que estaba ligada a un proyecto. Está bien, era un proyecto oligárquico, llegó con algunos tropiezos hasta el 30, ¿no es cierto?, pero dejó su huella. Lo importante, me parece, es ver que hubo una generación que se permitió, no importa por qué interese, soñar un país y ponerlo en marcha. Sí, también se vendieron los ferrocarriles alegremente en ese momento, a pesar que no eran deficitarios, todo lo contrario, por eso se vendían, porque les parecía más inteligente, ya que daban beneficio que los manejara un privado, ¿no es cierto?, lo vendían los ingleses, en fin. Seguimos bajando, ¿no?, en la historia y en la geografía. Vamos a la matrícula de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que el sector en la educación, ¿no?, el sector de gestión estatal, tiene
casi 3 millones de alumnos, el sector privado 1.385.000, estamos hablando de 4.200.000 y pico, 4.300.000 alumnos, con 20.000 establecimientos. Esto es actual, final de 2007. La escuela media. La escuela media, yo me permito pensar que si en algún momento tuvo el rol que aquí se está exponiendo para ese Estado oligárquico o liberal, que era formar a los alumnos para acceder a funciones políticas, a la universidad o a empleos burocráticos, tenía una educación humanista tradicional, si en aquel tiempo sirvió para eso, cuando dejó de servir para esto, creo que no volvió a tener contenido. Yo soy producto de esta escuela media, ¿no es cierto?, donde se nos enseñaban saberes generales. ¿Cuál era los que nos tocó tener una familia de clase media, media, baja, alta, media? ¿Cuál era el sentido del bachillerato? A pesar de que se le dieron algunas ramas técnicas en cierto momento, como, ¿se acuerdan?, el perito mercantil, estaba el nacional, ¿no es cierto?, una rama comercial, que el perito mercantil, y alguna otra. Bueno, el magisterio por el lado que empezó como escuela normal y después pasó a ser una institución terciaria. Porque una pregunta que a mí me surge hoy hacerles y hacernos es si usted no, como estudiante, termina el secundario, si usted no le gusta o no quiere o no puede o lo que sea ingresar a la universidad, usted mostrando ese título consigue trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Qué salida tiene? Porque yo hoy ya ni para la estructura burocrática ni del Estado ni de nada, ¿no es cierto? También para eso le piden algo más que el título del secundario. Es decir, ese título está vaciado, está vaciado. Los argentinos nos hemos preciado y enorgullecido de la información general que teníamos. Nos burlábamos, ¿no? Un yanqui no sabe, por ejemplo, dice que Río de Janeiro es la capital de Buenos Aires. Es cierto, eso puede ser que haya sistemas educativos demasiado centrados a lo mejor en habilidades y en habilidad de trabajo y que descuidan la otra parte, pero ¿tiene que ser excluyente? ¿Es excluyente? Si yo enseño lo general, ¿no puedo enseñar lo particular? Un chico cuando egresa se ha pasado a lo mejor 14, 15 años en un tramo, ¿no es cierto?, escolarizado, estamos hablando del trayecto formal, de educación formal. Todos esos años se ha pasado. Y lamentablemente, y disculpe, vuelvo a repetir, no pueden hilar una frase cuando leen, y peor, no pueden, muchísimos, no es muchos, no pueden comprender el sentido de la frase. Aparte se van tropezando en las palabras y entonces el cerebro no puede prestar atención al sentido porque están muy ocupados, tienen toda la atención puesta en ver qué dice, ¿no? Otra vez pregunto, con un título de secundario, ¿yo puedo hacer algo en la vida? Yo les cuento algo personal. Hace 40 años, estaba en Buenos Aires, vivía allí, y claro que soy malplatense, bueno, y estaba buscando trabajo, y me ofrecían algunos trabajos de oficina, cosas así, y no sé por qué me interesó meterme a trabajar en una imprenta, pero entré como obrero, no como administrativo, como obrero gráfico, de peón en realidad, porque no sabía nada. Sí, yo me sentía muy avergonzado porque no sabía nada. En realidad, para ningún trabajo de los que se ofrecían, yo no sabía nada. Bueno, pero tuve una sorpresa. La sorpresa fue que ganaba mucho más